Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Muchas gracias por tomarte el tiempo de ver esta presentación, el cual será acerca del libro del Génesis, de la Biblia. Sí, es el primero que hago y espero que sea de tu agrado y sobre todo que sea fructífero para ti, que aprendas algo bueno y bonito de él y que esto te llame un poquito más la atención de conocer un poquito más la palabra de Dios y esto sea el inicio de tu parte de un estudio bíblico. ¿Sí? Siempre he recomendado que vayas a alguna clase o alguien que sepa te guíe en este estudio. Bueno, déjame decirte que en la Santa Biblia encontramos lo que es la historia de la salvación. Y la Biblia nos narra las alianzas que Dios hace hasta llegar a la alianza nueva y eterna que Jesús hace en la última cena. La historia de la salvación es la historia maravillosa de la obra de Dios, que desde la creación del mundo mismo, la misma que encontramos en el primer capítulo del Génesis, que es el que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Y lo hizo por medio de una serie de alianzas que realizó con figuras clave en puntos claves dentro de la Biblia. ¿Sí? Algunas de estas personas claves las llamamos que son prefiguras de Jesús, ¿sí? Que tienen ciertas características humanas que Jesús tiene como persona y como Dios. Estas alianzas son un esquema de toda la Biblia. Si las conocemos y entendemos, vamos a entender cómo es que Jesús es el culmen de todas las profecías y prefiguras de la Biblia. Bien, pero para empezar, vamos a tratar de entender o preguntarnos qué es una alianza, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por decir o explicar lo que no es una alianza, ¿sí? Una alianza no es un contrato, ¿sí? Porque en los contratos son negocios en los que dos partes hacen un intercambio de bienes, servicios o propiedades en donde normalmente sellan ese contrato con su nombre o dando su palabra a manera de firma. Cuando dos partes realizan una alianza es cuando hacen un juramento, pero no un juramento en base a sus nombres, juramentos que son más que promesas, ¿sí? Y como dije, no juran con sus propios nombres, sino con un nombre más alto que es el nombre de Dios. Ahora bien, ¿por qué hablamos de las alianzas? Si lo que vamos a hablar es del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Bueno, pero eso lo vamos a ver y a discutir un poquito más adelante, pues por eso que decidí comenzar hablando un poquito de las alianzas. Sí. Bueno, así que ¿qué les parece si comenzamos a explicar un poquito lo que son el Génesis? Para pensar, déjenme decirles que para nuestro estudio estoy usando la Biblia latinoamericana. ¿Por qué? Porque a donde voy a las iglesias que he ido, la verdad la mayoría de la gente es la Biblia que más usa. Es más común encontrarla comúnmente en los estudios bíblicos o en las parroquias que algunas otras. Hay muchas versiones ciertamente, pero esta es la que yo he visto que se usa más. De ahí que decidí usarla. Esta la puedes también encontrar en internet y para que si quieres ir conmigo. Así que lo que vamos a leer va a haber pequeñas diferencias en cuanto a las palabras que se usan entre la Biblia que tú puedes tener en casa y la que yo estoy usando. Bueno, vamos a comenzar diciendo que la tradición judía designa el primer libro de la Biblia con el nombre de Bereshit, expresión hebrea que suele traducirse como en el comienzo. La Biblia griega, también conocida como de los 70, en cambio, le da el nombre de Génesis, término que significa origen o principio. Este último título corresponde en alguna medida al contenido del primer libro de la Biblia, ya que su tema principal es el origen del mundo, del género humano y del pueblo de Israel. Sí, y ahora que si nos ponemos a pensar, también es el principio del pecado, el principio de la muerte, el principio de la desobediencia de Dios. Sí, o sea que ahí hubo muchos principios, no nada más fue la creación como tal. Bueno, vamos a comenzar a leer de corrido lo que es el primer capítulo del Génesis, que es lo que vamos a ver el día de hoy, el capítulo primero del Génesis, que es la creación. Sí, como pueden ver los números al inicio son los versículos, sí, el versículo en este caso, en esta página que estamos viendo va del 1 al 10. Así que comenzamos. Dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas.
Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noches. Atardeció y amaneció. Fue el día primero. Dijo Dios, hay una bóveda en medio de las aguas, para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces, como una bóveda separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento y las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda cielo, y atardeció y amaneció. Fue el día segundo. Dios dijo, júntense las aguas debajo de los cielos en un solo depósito, y parezcan en el suelo seco, y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra, y al depósito de las aguas mares, y vio Dios que era bueno. Dios dijo, produzca la tierra hortalizas, plantas que den semilla, y árboles frutales que por toda la tierra den fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie, y así fue. La tierra produjo hortalizas, plantas que dan semillas, y árboles frutales que dan fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno. Atardeció y amaneció. Fue el día tercero. Dios dijo, haya lámparas en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, que brillen en el firmamento para iluminar la tierra, y así sucedió. Hizo pues Dios dos grandes lámparas, la más grande para asistir al día y la más chica para precedir la noche, e hizo también las estrellas. Dios las colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, para precedir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Atardeció y amaneció. Fue el cuarto día. Dijo Dios, llénense las aguas de seres vivientes, y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua según su especie, y todas las aves según su especie. Vio Dios que todo ello era bueno. Los bendijo Dios diciendo, crezcan, multiplíquese y llenen las aguas del mar y multiplíquense a sí mismos las aves de la tierra. Atardeció y amaneció, fue el día quinto. Dijo Dios, produzcan la tierra animales vivientes de diferente especie, animales del campo, reptiles y animales salvajes. Y así fue. Dios hizo, las distintas clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo según su especie, y todos los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que todo era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo y las fieras salvajes, y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. Imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y soméntanla. Tengan autoridad sobre las especies del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve en la tierra. Dijo Dios, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales, a los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los animales que se mueven sobre la tierra. Les doy pasto verde para que coman. Y así fue. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Atardeció y amaneció y fue el día sexto. Y aquí comienza lo que es el capítulo 2 del Génesis. En el versículo 1 continuamos con la creación que dice, así estuvieron terminados el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día Dios se detuvo de su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día, lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda la creación que había hecho. Bueno, pues esto es básicamente lo que es la creación en el primer libro del Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 30, del capítulo 2, versículos del 1 al 3. Bien, ahora vamos a ver cada día por separado
qué es lo que ocurre, qué es lo que Dios hace. Así que pongamos, bueno, este es el día primero, dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noches. Atardeció y amaneció y fue el día primero. Bueno, si ponemos un poquito de atención, en el Génesis capítulo 1, versículo 2, nos dice que en el principio la tierra era uniforme y vemos, era confusión y no había nada sobre la tierra. La tiniebla cubría el abismo mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. ¿Sí? En este caso, vemos prácticamente en el versículo 3 que Dios crea la luz y separa la oscuridad de la luz. Esto ocurre en el día primero. Sin embargo, si ponemos un poquito de atención al cuarto día, en este cuarto día es cuando Dios crea el sol, el cielo y las estrellas. Entonces, ¿cuál es la luz y la oscuridad que separa a Dios en el primer día? ¿Sí? Aquí, como yo lo entiendo y como lo he leído, la verdad se los paso al costo, es que aquí es cuando Dios crea el mundo espiritual. Cuando se está hablando de las tinieblas, se está hablando obviamente de el mundo espiritual, de los quizás los ángeles caídos, ¿sí? Y de los ángeles buenos. Aquí viene la separación, porque en el tercer día, si mal no recuerdo, cuando comienza el tiempo, cuando separa el día y la noche, que para marcar así que las fiestas y todo eso, pero eso lo vamos a ver. Otro detalle aquí, en el número 2, en la segunda parte dice, las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. O que nosotros entendemos, por ejemplo, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como una paloma. Así cuando Jesús fue bautizado, fue con la figura o la forma de una paloma que bajó sobre Jesús. Si entonces aquí cuando se está hablando que el Espíritu de Dios, específicamente dice, aleteaba sobre la superficie de las aguas, se entiende, o muchos entendemos, que se trata del Espíritu Santo. Dios es el artífice de la creación y crea por medio de la palabra, de su palabra creadora. Y si recordamos en Juan capítulo 1, primero, creo que el capítulo primero, perdón, capítulo 1, versículos del 1 al 3 o del 1 al 5, algo así, habla de que Dios es el verbo, que Dios, que todo había sido creado por él, por el verbo. En este caso que es, bueno, no es Jesús, porque para entonces aquí es, el verbo es espíritu y Jesús ya es alguien físico, un hombre humano. Así que aquí vemos a la Santísima Trinidad, Dios que es el que orquesta la creación, que crea por el verbo, que es en este caso para nosotros lo podemos entender como Jesús, y el Espíritu de Dios se encontraba presente. Bueno, veamos qué nos dice el día número. Cuando Dios dijo, hay una bóveda en el medio de las aguas para que separe las aguas, unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras que estaban por encima del firmamento y las que estaban por debajo de él, y así sucedió. Dios llamó a la bóveda cielo, atardeció y amaneció, día segundo. ¿Sí? Bueno, en este caso, Dios está creando, sí, los cielos y la tierra, está separando lo que son los cielos y la tierra, como aquí le llaman bóveda, inclusive en el Génesis, cuando se habla del arca de Noé, se habla precisamente que se abren las bóvedas celestiales o las bóvedas del cielo para que comience el diluvio. ¿Sí? En este caso aquí, cuando separa las aguas de las tierras, creando lo que sería el cosmos, vamos a decirlo así. En el día 3 dice, dijo Dios, júntense las aguas debajo de los cielos en un solo depósito y aparezca el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra y al depósito de las aguas mares. Y vio y dijo Dios que era bueno. Dios dijo, produzcan la tierra hortalizas, plantas que den semilla y árboles frutales que por toda tierra den fruto con su semilla dentro, y cada uno según su especie, y así fue. La tierra produjo hortalizas, plantas que dan semillas y árboles frutales que dan fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie.
Dios vio que esto era bueno. Atardeció y amaneció, fue el día tercero. Bueno, aquí algo que me llama mucho la atención es que, algo que no comenté al principio, es que el género literario aquí del Génesis es un poema. Es el poema de la creación. Y aquí vemos un poquito las características que se usaban para los poemas de los hebreos, vamos a ponerlo así, o de los judíos, ¿sí? Que es la repetición, esa repetición con cierta armonía que los hacía que recordaran todo este tipo de cosas. Recordemos que para entonces no existía la escritura y obviamente no tenían ningún récord, vamos a decirlo así, como para decir, ve, sácalo, búscalo en tal lado. Sí, por ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, vamos a ver el número 11, dice, dijo Dios, produzcan las hortalizas, la tierra hortalizas, plantas que den semilla, y árboles frutales que por toda la tierra con su fruto, que den fruto con su semilla adentro, y cada uno según su especie. O sea, es algo rítmico. Sí, vamos a ver qué más vemos aquí. Ok. Bueno, pues básicamente algo tan importante aquí, que en este día Dios dice 2 veces que esto era bueno. En el versículo 10 y en el versículo 12. Al final de cada parágrafo, sí, dice que Dios y vio Dios que esto era bueno, Dios vio que esto era bueno. Lo bendice 2 veces. Sí, y esto es muy importante también, pero eso será tema para otra ocasión. Bueno, vamos al cuarto día. Dios dijo, haya lámparas en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, que brillen en el firmamento para iluminar la tierra, y así sucedió. Hizo pues Dios 2 grandes lámparas, la más grande para presidir el día y la más chica para presidir la noche. E hizo también las estrellas. Dios colocó en el alto de los cielos para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Y atardeció y amaneció, fue el cuarto día. Ok, algo bien interesante aquí, si estamos en el cuarto día, ¿sí? Es que hay, dentro de las versiones que yo he escuchado del primer libro del Génesis, la creación, es que al ser un poema, como mencioné hace un momento, se dice que los poemas, la parte central de dicho poema en los hebreos o los judíos, era la parte importante, era donde estaba el mensaje. Y si vemos que si la creación dura 7 días, el día del centro es el día número 4, el cual estamos viendo en este instante. Y aquí habla de que Dios crea, ahora sí que los astros que nos rigen el día y la noche, que nosotros sabemos que es el sol y la luna. Pero, ¿por qué es tan importante dentro de lo que es para los judíos? Porque aquí les está diciendo ahora sí que a otros pueblos que para ellos el sol y la luna y los astros eran dioses, que sus astros habían sido creados por un solo Dios, por el Dios verdadero, el Dios de los judíos. Sí, recordamos, por ejemplo, los egipcios tenían su Dios, el Dios más poderoso era Ra, que era el sol, precisamente. Entonces, esto tiene mucho que ver. Sí, aquí en este caso, para mí, yo lo veo que Dios crea el tiempo. Recuerden que mencionamos que Dios en el día primero separa la luz de las tinieblas, ¿sí? Ahí se énfasis que se trata más que nada del mundo espiritual, pero aquí estamos hablando ya del mundo físico. Aquí está creando el tiempo, porque como lo dice al principio en el el versículo número 14, dijo Dios, haya lámparas en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años. O sea, aquí Dios viene a crear el tiempo. Bueno, veamos qué nos dice el día quinto. Dijo Dios, llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen aves sobre la tierra y debajo del firmamento. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y a todos los seres que viven en el agua según su especie, y todas las aves según su especie. Y vio Dios que todo ello era bueno. Me dijo Dios diciendo, crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar, multiplíquense asimismo las aves sobre la tierra. Atardeció y amaneció, fue el quinto día. Nuevamente vemos esa repetición ordenada que es la característica del poema, ¿sí? Diciendo, déjeme ver dónde dice,
Dios creó entonces grandes monstruos marinos de todas las clases, de todos los seres que viven en el lago según su especie, todas las aves según su especie, y vio que era bueno. O sea, esa es la característica. Además hay que ver otra cosa también. En los primeros 3 días de la creación, Dios forma, ¿sí? Abre los espacios donde va a colocar las cosas. Recordemos que Dios es un Dios de orden. Entonces Él comienza por crear los espacios, ¿sí? Los primeros 3 días. Ya quedamos que el día 4 forma los astros, forma el tiempo, y del quinto en adelante comienza a llenar esos espacios. Y aquí es donde está llenando esos espacios, está llenando lo que creó el cielo y la tierra. Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes de diferentes especies, animales del campo, reptiles y animales salvajes, y así fue. Dios hizo las distintas clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo según su especie, todos los reptiles de la tierra según su especie, y vio Dios que todo era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a su imagen Dios los creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios dijo: hoy les entrego para que se alimenten de toda clase de plantas con semillas que hay en la tierra y toda clase de árboles frutales. A los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra les doy pasto verde para que coman, y así fue. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Atardeció y amaneció. Fue el 6.º día. Así como vemos aquí en este 6.º día, Dios crea a los animales y a las bestias, ¿sí? Y les da autoridad al hombre para que domine a todas estas fieras, a todas estas bestias. Sí, algo muy importante también en en el versículo 26 dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí nuevamente está haciendo énfasis en que es la Santísima Trinidad la que se encuentra presente, porque no habla en la primera persona del singular, sino habla la segunda persona del plural. Sí, entonces dice que Dios los hizo a su imagen y semejanzas, macho y hembra los creó. Y Dios los bendijo diciéndole: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Miren, en este caso, en el versículo 27 y 28, prácticamente es algo que se me hace muy interesante, porque mucha gente a veces habla, por ejemplo, en cuanto a la sexualidad, piensa que es malo. No, de hecho, está bendecido por Dios. Aquí Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense. ¿Sí? En este 6.º día hay varias cosas bien importantes, ¿sí? Porque primero, el hombre es creado en el mismo día en el que fueron creadas las bestias, pero el hombre no fue creado para quedarse en el 6.º día, sino pasar al 7.º día, ¿sí? Entrar en la alianza de Dios, entrar ahora sí que en la amistad de Dios, a pasar, bueno, pues para empezar, es el preferido a la creación, el culmen de la creación de Dios, y pasa a ser preferido de su creación. Sí, entonces aquí en el capítulo 28, Dios los bendijo diciéndolos: sean fecundos. Ahí les está pasando la creación a ellos. Sí, no solamente les está entregando lo que Dios ha creado en este momento, sino les está haciendo partícipes de la creación de Dios. Es por eso que, como vuelvo a repetir, cuando les dice: sean fecundos y multiplíquense, por eso se llama procreación, porque el hombre procrea. Está uno haciéndose, Dios nos está utilizando como su medio para continuar esa creación, ¿sí? Porque la creación ahí la terminó Dios, pero nos la pasó a los hombres. Entonces nosotros tenemos que seguir la creación. Y además de que todo lo creado, aquí lo entrega al hombre para que uno lo cuide y uno lo administre, no para que uno lo destruya. Muy bien, fue el 6.º día. Veamos qué nos dice. Bueno, en este caso ya está en el capítulo 2 del Génesis, y continuando en el capítulo 2 del Génesis para terminar lo que es la creación, dice: así tuvieron terminado el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El 7.º día, Dios
hubo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo. Esto es bien importante, ¿sí? Que Dios bendijo el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda la creación que había hecho. Pues sí, Dios descansó en el séptimo día, pero como dije hace ratito, los hombres fueron creados en el sexto día, pero no es para que se hayan quedado en el sexto día, son para el séptimo día, fueron creados para el séptimo día, el cual fue bendecido por Dios y que lo hizo santo, ¿sí? Porque Dios no se cansó. ¿Creen que Dios se va a cansar? Claro que no. Bueno, vemos que tenemos aquí, dice, en el séptimo día Dios descansa y bendice su creación. Esto es en el segundo capítulo del Génesis, vuelvo a hacer hincapié. Recordemos que anteriormente todos los versículos, todos los capítulos iban de corrido hasta que se les dividió, para empezar se les dividió en capítulos, después se les dividió en versículos, pero de alguna manera los últimos 3 versículos de la creación cayeron lo que es en el segundo capítulo del Génesis, no sé por qué, pero en fin, vuelvo a repetir, en el séptimo día Dios descansa y bendice su creación. Esto es en el segundo capítulo del Génesis, Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. No es que Dios se cansó, este descanso es una bendición. Este descanso de bendición es el primer del ciclo de alianza que vamos a ver en la Biblia. Por eso es que al principio hablé de alianzas. Dios, por el hecho de establecer el Sabbat, que es el séptimo día, ahí establece lo que es el Sabbat, está haciendo una alianza con su creación y especialmente con toda la humanidad, representado por el hombre, que él crea a su imagen y semejanza. Esto parece referirse a Jesús cuando dice, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y esto lo encontramos en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. La palabra en el hebreo para tomar un juramento es sheva, que se deriva del 7 en hebreo. En ese idioma jurar o hacer una alianza es hacerse 7. Un ejemplo de ellos es el juramento de Abraham en Génesis capítulo 21, versículos 27 al 32. Entonces, lo que Dios parece hacer en el séptimo día no es tanto descansar, sino entrar en una alianza perpetua con su creación. Y este patrón de alianza continuará a lo largo de la Biblia. No sé si aquí les quedó un poquito claro, pero por ejemplo, en el hebreo se usa la palabra Sheva, que significa 7, que es la misma palabra que se usaba para jurar o para hacer una alianza. ¿Sí? Entonces, Dios, va a decir Jesús, entonces Dios, al descansar el séptimo día, no es precisamente para descansar, sino es para hacer una alianza con su creación, una alianza perpetua. ¿Sí? Es por eso que al principio comencé a hablar de las alianzas, que son importantes. Bueno, pues por lo pronto es todo lo que tengo para decirte. Espero que te haya gustado. Gracias por ver esta presentación. Si tienes alguna pregunta o comentario, puedes hacerlo en la sección de comentarios. O si quieres mandarme un correo electrónico, me lo puedes enviar a jaire2019@yahoo.com y yo con mucho gusto te responderé si está a mi alcance. Y si no, lo investigo y te aseguro que lo voy a investigar por fuentes auténticas, ya sea un sacerdote, un diácono, qué sé yo, libros auténticos. No nada que yo me invente, nada que yo me vaya a sacar de la manga. Así que bueno, pues nuevamente muchas gracias. Cualquier cosa, pues estoy para servirte. Nuevamente, bueno, no di mi nombre, pero mi nombre es César García y voy a estar para servirte. Espero hacer pronto lo que sería el segundo capítulo del Génesis, que sería la caída del hombre. Este está muy bueno, ¿eh? Si lo hago, espero hacerlo pronto, les va a encantar porque hay mucho material de cual aprender. Les agradezco a todos el que hayan estado aquí al pendiente y cualquier cosa, cualquier duda, por favor, háganmelo saber. Pásenla bien y que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto, bye.